Sí, bendiciones. Dios bendiga al pueblo de Dios y a todos aquellos que nos escuchan, que nos siguen cada domingo en el servicio que llevamos al Señor para dar honor y gloria a su nombre. Yo quiero, antes de iniciar, ir en oración un momentito para disponernos delante del Señor. Padre santo y bueno, en esta hora yo vengo delante de ti. Presento mis debilidades, presento mis pecados y te suplico, Señor, que tú no tomes en cuenta, Señor, mis faltas. Señor, yo vengo ante ti, mi Dios, pidiéndote tu asistencia, Padre, y que tú por encima de mis debilidades pueda pasar, pueda hablar en este día a cada persona que nos escucha. De manera especial, oh Dios, te lo suplico en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, yo quisiera compartir con ustedes en Efesios capítulo 4, versículo número 17, desde el 17 vamos a estar compartiendo un texto que traemos en esta mañana. Y dice la Escritura: esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, versículo 20. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñado en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es en semejanza de Dios, ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Lo que Pablo nos trae aquí, y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, el andar del cristiano, el andar del cristiano. El apóstol nos dice en este texto que nosotros, el creyente, ya una vez en Cristo, no es la misma persona que cuando no lo era. Un creyente y uno que no es cristiano son dos seres totalmente diferentes. Hay personas que entienden y creen de manera equivocada al observar una conducta muy particular de alguien que diga ser cristiano y dice, somos lo mismo. Y otros se han llegado a creer que al ver la manera de andar de uno que dicen creyente, dicen, yo soy más que él. Mis hermanos, el andar del cristiano a la luz de la palabra de Dios y de lo que se ha operado en nuestro interior es algo sumamente extraordinario. Nosotros cuando no éramos creyentes, nosotros estábamos muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez venimos a nuestro Señor Jesucristo, se ha operado una transformación extraordinaria en nosotros. En tal sentido, debemos dejar claro que un creyente y uno que no lo es, son dos personas totalmente diferentes. En uno se ha operado un cambio que en el otro no se ha operado. En tal sentido, es importante que nosotros establezcamos aquí, tal como lo dice el apóstol Pablo, de que los creyentes ya no deben andar como antes andaban cuando no eran cristianos. De hecho, el mismo apóstol dice en 2 Corintios capítulo 15, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasadas hay que dejarlas ya en el pasado. Aquí todas son hechas nuevas. En tal sentido, mis hermanos, nosotros venimos al cristianismo. Nuestra vida pasada debe ser dejada allá atrás. Nosotros debemos dar precisamente un cambio y una transformación en nuestra vida por lo que se ha operado en nuestro interior. Y el apóstol le dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. Aparentemente se estaba dando una situación, es probable que se estuviera dando una situación en la iglesia de Éfeso, donde muchos que habían venido al evangelio tenían la
práctica de querer seguir viviendo igual como antes ellos vivían cuando no eran cristianos. Y es aquí donde Pablo le llama a ellos la atención para que ciertamente puedan entender que una vez vienen a Jesucristo deben marcar la diferencia un creyente con aquellos que no lo son. Dice el Señor en su palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Cuando la sal pierde su función de no salar, eso no sirve para nada. Por tanto, los creyentes en este mundo son como sal. Su vida debe ser tan efectiva en la razón y en la misión en la cual Dios nos ha dejado de salar y de influenciar al mundo, que eso se ha de ver como en la manera en que nosotros vivimos. En la manera en que nosotros nos comportamos en medio de un mundo que no conoce a Dios, en un mundo envuelto en tiniebla, un mundo envuelto en oscuridad. La vida de los creyentes, como sal que somos de este mundo, como luz que somos de este mundo, será determinante para que esa mala percepción que tienen muchos de que un creyente y uno que no lo es somos personas iguales. No, se ha operado algo en el creyente que en uno que no lo es no se ha operado. Entonces los creyentes están llamados, combinados a vivir de una manera donde Cristo sea glorificado en su vida. ¿Y cómo lo van a ver? En la manera como nos comportemos, en la manera como andemos. El andar del creyente es determinante para que las personas puedan ver a Cristo y puedan ver a ese Cristo crucificado haciendo impacto en nuestras vidas, creando una influencia poderosa en nuestro ser, una transformación poderosa en nuestro interior. Los creyentes no somos iguales a los que no lo son. Cristo murió por nosotros y eso nos dio a nosotros el hecho de que se operara en nuestro interior y fluyera el mismo poder que fluyó en Él para resucitarle de los muertos, es el mismo poder que ha de fluir en nosotros para levantarnos, de rescatarnos de la vida de pecado, de muerte en que vivíamos y traernos a la luz. Pero hay cuatro cosas específicas que el apóstol Pablo quiere señalar y enseñarnos a nosotros en esta mañana. 4 cosas donde el andar del creyente debe estar determinado por esas 4 cosas, entre otras, y que han de marcar la diferencia entre un creyente y una persona que no lo es. Nuestro llamado, nuestra responsabilidad es andar de una manera totalmente distinta a la que nosotros teníamos cuando no éramos creyentes. ¿Cómo debemos andar? Ahora que somos cristianos, ahora que hemos sido transformados, ¿qué espera Dios? ¿Cuál actitud espera de nosotros como creyentes en nuestra manera de andar y en nuestra manera de vivir siendo una nueva criatura? Nosotros lo vamos a ver precisamente a la luz del versículo número 25. Los versículos anteriores nos invitan a nosotros a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos de ese nuevo hombre que Cristo formó en nuestra vida. ¿Y cómo debe andar ese nuevo hombre? Versículo 25. Por tanto, despojando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. ¿Cuál es la forma que se supone que nosotros debemos andar totalmente diferente una vez se ha operado, una vez vinimos a los pies del Señor, y que ha de marcar la diferencia con aquellos que no lo son, y sobre todo ha de marcar la diferencia en nuestra manera pasada de vivir? ¿Cuál debe ser? Bueno, que como cristiano, como hijo de Jesucristo, como nueva criatura en el Señor, nosotros debemos andar en verdad. Debemos dejar a un lado el mundo de mentira y de engaño con que solíamos nosotros movernos en este mundo. Las personas en su engaño, en su manera de vivir, han hecho una práctica común, un mal hábito de vivir hablando mentiras. Y no se abren paso en la vida si no es a través de este mal recurso, la mentira. Lamentablemente. Y si nosotros vamos a hacer la diferencia como creyente, debemos hacerlo precisamente en nuestra manera de vivir, que debe ser marcada y diferenciada
por la verdad, desechando, dejando a un lado la mentira, la vida de mentiras y la vida de engaño. En el libro de los Salmos, capítulo 58, versículo número 3, dice la Escritura: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Mis hermanos, eso es algo que caracteriza a las personas que no son creyentes. Eso es algo que caracteriza al ser caído, al hombre caído, hablar en mentira. Una mentira aquí, una mentira allá. No pueden vivir sin hablar una mentira. Y se han acostumbrado precisamente a esa forma de vivir y entienden que ese mundo de mentira lo confunden con astucia. ¿Confundir la mentira con la astucia? No, eso no es algo compatible con la verdad de Dios. Nosotros no es, el ser humano se ha acostumbrado a mentir y a darle color a la mentira hasta tamaño. Hay mentiras pequeñas, hay mentiras grandes. Hay mentiras que tienen un carácter también piadoso. Hay mentiras que son piadosas, hay mentiras que son no tan piadosas. Colores, mentiras blancas, mentiras no tan blancas. Todo tipo de clasificación en cuanto a las mentiras. Sin embargo, la Biblia no da esa misma connotación, no resalta el hecho de que el hombre de Dios debe vivir en base a la mentira. Es todo lo contrario. Eso es lo que caracteriza a Satanás y a sus seguidores. La mentira. La mentira, dice la Biblia, dice Cristo de Satanás en Juan capítulo 8, versículo 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Satanás es un mentiroso y además de mentiroso, un homicida. Y se ha abierto paso en la vida tratando de confundir y engañar a la humanidad con un arma súper poderosa. ¿Usted sabe cuál es esa arma? La mentira. La mentira, esa es una de las armas predilectas del enemigo para usarla para destruir a los seres humanos. Por eso la mentira es tan odiosa, tan despreciable ante los ojos de Dios. Y por tanto la mentira no debe tener cabida en la vida de los cristianos que han sido transformados, que han sido traídos de la muerte a la vida, que han sido traídos de la oscuridad a la luz. Tú y yo somos cristianos y debemos marcar la diferencia. ¿En qué? Hablando verdad y echando a un lado la mentira. Eso debe ser algo notorio en tu vida y en la mía. Debemos hablar verdad. Y eso incluye, mis hermanos, eso incluye la mentira, el hecho de que nosotros hagamos muchas veces promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Hay personas que pactan una reunión, nos vemos tal día a tal hora. Si tú sabes que tú no vas a ir, mi hermano, tú como cristiano, tú sabes lo feo, lo desagradable, lo mal que habla de ti y de mí, que tú pactes una reunión con alguien y tú no vayas a esa reunión. O que llegues tarde, que te acostumbras a decir, ya estoy llegando, será del cielo que va a caer. Sí, ya estoy llegando. No, mi hermano. Eso no debe ser y no debe tener cabida en la vida de un creyente. Los creyentes deben estar apegados a la verdad, no a la mentira. Yo iré o yo cumpliré y te haré tal. No, mejor no lo prometa. No prometa algo que tú sabes que no vas a cumplir. Y eso se da mucho con los padres en su relación con sus hijos. Para quitarse al niño de encima, le dicen, te prometo que tal cosa. Te voy a comprar esto, te voy a llevar allí, te voy a llevar allá. Hay niños que han crecido con una frustración porque sus padres le prometieron que lo iban a llevar a Disney cada año de vacaciones. Y crecieron con eso en su mente, con esa mentira arrastrada. Los creyentes no andan en mentira. Los creyentes andan en verdad. La mentira incluye en el hecho de declaraciones que nosotros hacemos de impuestos que son falsas. El creyente no debe andar en ese tipo de situaciones, en ese tipo de engaños.
Nada, nada, mi hermano. Debe haber una diferencia entre tu vida y la mía con aquellos que no lo son. Eso es algo normal, algo notorio entre los que no son cristianos. Los cristianos deben ser veraces, porque todo debe estar apegado a la verdad de Dios. La mentira es algo que no es compatible con la naturaleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y hay algo más. ¿Tú sabes por qué tú y yo debemos desechar la mentira, además de esto? Además de que como creyente eso no es compatible en nuestra vida cristiana, es algo que Dios no va con ello, por algo que nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El destino de aquellos que viven en mentira, ¿cuál será? Será un destino de muerte y de destrucción eterna. Míralo ahí. Los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos, óyelo bien, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para que tú tengas una idea más clara, más precisa, si la mentira ante los ojos de Dios es despreciable y tiene consecuencias catastróficas, dice la Biblia que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos los mentirosos, los que viven hablando mentira de colores, los que viven hablando mentira de tamaño, chiquitas y grandes, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por tanto, mi amado, si en ti se ha impartido una nueva naturaleza, si en ti, en tu vida y en la mía, se ha puesto un nuevo espíritu, el espíritu de Dios en nuestra vida, que nos ha hecho venir de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, debemos andar en verdad y dejar a un lado la mentira. Otra de las cosas que el creyente debe ser característico en su vida y debe andar por caminos que han de caracterizarle, es un camino que es evidente, donde debe dejar, como lo dice el versículo número 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Si tú eres creyente, una forma que debe ser característica en tu andar es dejar a un lado esos arranques de ira pecaminosa y vestirte del Espíritu de Dios para andar tal cual Él quiere que andemos. Debemos dejar a un lado la ira pecaminosa y pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ejercer control. Mis hermanos, el apóstol nos dice, airaos, pero no pequéis. Como diciéndonos que, oye, el creyente puede airarse. Y nosotros vemos ciertamente en otras porciones de la Escritura donde la ira es condenada. ¿Es posible que la ira haya cierto tipo de ira que no sea pecaminosa? Sí, es posible. La ira a la manera de Dios es algo que no es pecaminosa. Es algo que no es pecaminosa, y es a eso que el apóstol Pablo se refiere. Hermanos, la ira en sí mismo no es pecaminosa, porque precisamente en el Salmo capítulo 7, versículo 11, dice la Biblia que Dios está irado contra el pecador todos los días. Dios está irado contra el pecador. Por tanto, Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, y sin embargo se encuentra airado en contra del pecado. Y Juan capítulo 3, versículo 36 nos dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, es un Dios santo, pero por esa misma causa de santidad y de justicia hay cosas que a Dios le airan, y una de esas cosas es el pecado.
El pecado. A Dios le aira ver la injusticia de los hombres cometiéndola contra otros hombres. A Dios le aira ciertamente ver cómo los hombres se abren paso en la vida en base a la mentira, lo que acabamos de decir. Y cómo es posible que nosotros promovamos un mundo de mentira, de engaño y de injusticia sin sentir el rechazo ante las personas que hacen ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal y nos airamos por las cosas en que Dios se aira, a eso es que nosotros estamos llamados a hacer, a sí mismo, a imitar a Dios en eso mismo. Cristo se indignó cuando su casa, la casa de su padre, fue convertida en una cueva de ladrones, en un mercado. Y simple y llanamente Él no se limitó a lamentarse de eso, cogió un azote de cuerda y a los mercaderes los sacó del templo. La ira no es pecaminosa, siempre y cuando, mi hermano, sea una ira como Dios, a la manera de Dios, que no es más que una santa indignación en contra del pecado y un anhelo que se establezca su justicia. Es imposible que tú y yo no nos airemos cuando escuchamos la noticia de que miles de niños alrededor del mundo, millones de niños anualmente, son abortados simple y llanamente porque a alguien se le ocurre. No es posible airarse a la manera de Dios cuando ocurren ese tipo de situaciones. No es posible airarse e indignarse contra gobiernos humanos que promueven la guerra con el único fin de vender armas, matar a personas que no tienen nada que ver en cierto conflicto con el único fin de probar armas. Si tú y yo no nos airamos, no nos indignamos por una situación semejante, eso es pecaminoso ante los ojos del Señor. En tercer lugar, otra forma que debe caracterizar el andar del creyente, una vez se ha operado una nueva naturaleza en tu vida, una nueva naturaleza en la mía, es lo que dice el versículo 28. El que hurte, no hurte más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con aquellos que padecen necesidad. Dirán algunos, el que hurte. ¿Y se habrá equivocado el apóstol Pablo al decir esto? Al mencionar esto a una iglesia en particular, a la iglesia de Éfeso. Sí, mis hermanos, al parecer ciertamente habían hermanos que en su vida pasada no habían tenido una vida muy apropiada en cuanto a este tipo de situaciones. Hurtaban, robaban en pocas palabras. Y una vez vinieron a la iglesia, querían venir con ese mal hábito. Pero no, el apóstol Pablo, el señalamiento que hace es que una vez vinimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y se ha puesto una nueva naturaleza en tu vida y la mía, no podemos seguir viviendo igual. Y ahí lo dice, el que hurte, no hurte más, por Dios. No hurte más, sino que trabaje duramente para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. El cristiano nunca se debe envolver en situaciones que pongan en tela de juicio su dignidad y su cristianismo, en negocios turbios que impliquen eso mismo, robo, que impliquen una situación que al final de cuentas estemos comprometiendo nuestros principios cristianos y deshonrando a Dios, violando sus mandamientos. El llamado de Dios a través del apóstol es que cada uno trabaje para que tenga de una manera digna con qué ganarse la vida. Mis hermanos, para que tú tengas con qué ganarte la vida. Hay personas que entienden que no importa los medios para conseguir un fin, no importa los medios con los cuales se lleven a cabo ese fin. No. Si eso no está acorde con la palabra de Dios, si eso no va acorde con los principios cristianos, que nadie te proponga un negocio que te lleve a ti a comprometer tus principios. Si lo que te están ofreciendo es un trabajo donde tú te comprometas, donde los principios tuyos como cristianos sean comprometidos, ese trabajo no es de Dios.
No se lo pregunte a nadie. Ese trabajo no es de Dios. No espere escuchar la voz de un ángel o una voz que sea un estruendo en tu oído para tú determinar si es de Dios o no de Dios. No, si compromete tu principio cristiano, echando por el suelo a rodar tu testimonio, mi hermano, eso no es de Dios. Por tanto, pídele a Dios que te dé un trabajo donde su nombre sea glorificado por ti y que tú no te veas envuelto en cosas que riñan con la ley y sobre todo que riñan con los principios cristianos. En cuarto y último lugar, versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea para edificación según la necesidad del momento. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. Si tú fuiste alcanzado por Cristo para venir al cristianismo y se ha operado un cambio de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, el andar tuyo debe ser distinto como cristiano. Y una de las cosas donde nuestro andar debe ser distinto, nuestra actitud debe ser diferente, es en las palabras, es cómo hablamos. ¿Cómo hablamos? Dice el texto que ninguna palabra corrompida salga de nosotros, sino palabras de edificación. Ninguna palabra cuestionable, ninguna palabra podrida, ninguna palabra ofensiva, dañina, que pueda crear estrago en aquellos que lo escuchan, deben salir de nuestra boca. Y eso incluye, mis hermanos, palabras vulgares, expresiones de doble sentido, chistes rojos e indecentes, también lo incluye. Efesios capítulo 5 versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabra deshonesta, ni truhanerías. ¿Se ha operado una nueva naturaleza en tu vida? ¿El llamado de Dios sea andar distinto a raíz de eso? Una de las cosas donde tu vida y la mía debe marcar la diferencia en cuanto a la manera de andar es cómo hablamos. Mira, mi hermano, yo no me imagino a nuestro Señor Jesucristo echando o haciendo un chiste indecente y de doble sentido. ¿Tú te lo imaginas? Yo no me lo imagino. A nuestro Señor Jesucristo haciendo un chiste de doble sentido, un chiste obsceno, un chiste de esos que hablan de ciertos colores. Yo no me lo imagino. ¿Y cómo eso puede tener cabida en la vida de un creyente? Como que nada es nada. Esa misma práctica es normal dentro de las personas que no conocen a Dios. No puede ser normal dentro de la vida de un creyente. No puede ser normal dentro de un hombre, de una mujer de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que es sal y luz en este mundo. No puede ser normal de una persona que ha sido traída de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, mi hermano. Y eso somos tú y yo si somos creyentes. Nuestra vida, nuestro andar como creyente debe marcar una diferencia, y nuestro hablar no debe ser con palabras corrompidas, no debe ser con palabras deshonestas, no debe ser con palabras vulgares, con chistes vulgares y de doble sentido, no debe ser con chismes. Eso es algo incompatible. Un creyente chismoso, levantando fuego por donde quiera que pasa, eso es incompatible con la nueva naturaleza que Dios ha puesto en tu vida y en la mía. Incompatible, mi hermano, incompatible. Por tanto, debemos decir, como dijo el salmista en el Salmo 141, versículo 3: pon guarda mi boca, oh Dios, y guarda la puerta de mis labios. Pon guarda mi boca. Dios nos ha dado dos oídos y una sola boca. ¿Para qué? Para que escuchemos más de lo que hablamos, para que seamos más oidores antes de estar hablando palabras que no son mandadas y que no edifican realmente. Debemos tener cuidado con ese tipo de cosas, mis hermanos. Cuidado, porque ciertamente esto puede provocar de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea puesto en duda, de que nuestro cristianismo sea puesto en duda o entredicho. Pero peor aún, tal como lo dice el texto, que por nuestra manera inadecuada de hablar nosotros entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Dice el versículo 30. En el mismo contexto que estamos leyendo, dice: y no entristezcáis
al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. ¿Puede tu manera de hablar, tu manera de expresar, ofender a Dios y a la vez entristecer al Espíritu Santo de Dios con el cual Dios nos selló? Sí. Mira bien si esto es serio. Mira bien si esto es algo que Dios lo toma muy en cuenta. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Mi hermano, y finalizo con esta pregunta. ¿Cuál es tu andar como creyente? ¿Cómo está determinado? ¿Cuál es la característica que se ven en ti como creyente? ¿Tú eres una persona, somos personas apegadas a la verdad y desechamos la mentira? ¿Cómo es nuestra vida, nuestro andar como cristiano? ¿Nosotros nos indignamos ciertamente ante cosas que indignan a Dios? ¿Nos airamos? ¿Levantamos nuestra voz de protesta contra cosas que delante de Dios son pecaminosas? Ante las distintas formas de hurtar, de tomar cosas que no nos corresponden, ¿nosotros también echamos a un lado ese tipo de cosas? Y finalmente, nuestra manera como hablamos, las palabras, cómo ven aquellos que no conocen a Cristo, cómo ven la manera como yo me expreso, una manera piadosa, santa, que eleva, exalta al Señor. Son cosas que tú y yo somos invitados ciertamente en esta mañana a revisar por medio de las Escrituras, a evaluarnos por medio de la palabra del Señor, a ver cómo es nuestro andar como creyente al día de hoy. Porque el llamado es hacer la diferencia con aquellos que no lo son, para no dar lugar a que ciertamente el nombre de Cristo sea blasfemado de manera injustificada, y por el contrario nosotros demos gloria y honra al Señor por la manera como andamos, que glorificamos su nombre, apegado a la verdad, apegado ciertamente a las cosas justas, apegado ciertamente a las cosas correctas y hablando de una manera que edificamos. Dios te guarde, Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que tú me has permitido hablar en este día. Señor, sabemos que no somos perfectos, sabemos que no somos dignos de ti, sabemos, Señor, pero a ti te plugo usarnos. Te bendecimos en este día de manera especial. Amén. Dios le bendiga.